Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos sea todos, cada uno de ustedes, a este su programa Logos. En esta oportunidad estamos acá presentes mi hermano Nick Torres, juntamente con su servidor, Juan Morales. Y juntos pues vamos a tratar la manera de estudiar con ustedes un tema llamado, hermano Nick. A causa de la esperanza, y vamos a estar dando una clase o una exposición en la carta o epístola a los Colosenses capítulo 1. Amén. Si quiere, me introduzco yo, hermano, con el capítulo 1, versículo 5, que dice de la siguiente manera. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Hermano Juan, hemos estado trabajando seriamente en el estudiar, investigar cada carta, cada versículo. Estamos con el objetivo de que el pueblo de Dios sea instruido adecuadamente a través de la palabra de Dios. Y sabemos que muchas son doctrinas las que han surgido, pero yo creo que cuando nosotros estudiamos la palabra verso a verso y la exponemos ante el público, ante el oyente, es la que causa el impacto. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en esta hermosa mañana de martes, noviembre 8, 2016, queremos traer esta palabra para todo aquel estudiante de teología, todo aquel estudiante del Instituto Bíblico, y por qué no también los profesores, hermano Juan, que están ellos también trabajando con el pueblo cristiano para exponer la palabra de Dios. Sí, amén. Yo creo, hermano, yo considero que son pocas las personas o los hermanos en Cristo que saben que nosotros tenemos una esperanza guardada en los cielos. Porque por lo regular casi no se habla de esto. Usualmente siempre vamos a la iglesia, bueno, en la iglesia nos edificamos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros sepamos que a través de este evangelio hermoso, la cual Jesucristo predicó y hasta el día de hoy nosotros predicamos, es necesario que nosotros sepamos a través de este evangelio que tenemos una esperanza guardada en los cielos. Así es. A varios años yo asistí a un instituto bíblico y de ahí por cuestión de mi trabajo y la profesión que elaboro, empecé a tomar cursos en línea por medio de la Universidad Liberty, una universidad muy reconocida y muy prestigiosa aquí en Estados Unidos, Liberty University. Un saludo para todos los decanos, todos los profesores, especialmente para Ben Gutiérrez, que es un hispano que ha sabido cómo lograr sus objetivos ahora que ya es un decano con un máster en divinidades. Tomé varios cursos, hermano Juan, y me recibí me recibí con un diploma de avances bíblicos en teología, y descubrí algo muy importante, hermano Juan: la importancia de estudiar la palabra, la importancia de conocer los versículos bíblicos, desmenuzar, la importancia de conocer lo que es una exégesis, lo que viene siendo investigación. Entonces es por eso que yo quiero brindarles a aquellos hermanos que están aspirando a ser estudiantes, están aspirando a ser profesores en teología, de que se preparen. Prepárense, porque el pueblo se merece, el oyente se merece que nosotros como ministros estemos preparados para exponer la palabra de Dios. Sí, amén. Es muy importante, hermano, porque en estos últimos tiempos tenemos tan avanzada la tecnología que pues está al alcance de nuestras manos una infinidad de mensajes a través del internet. Algunos son buenos, algo otros pues solamente confunden, algo otros pues son mensajes equivocados. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos introduzcamos constantemente en la palabra de Dios, que es la Biblia,
para que podamos entender cuál era el propósito y la voluntad de Dios a través de la misma, porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta verdad, hermanos, no se encuentra nada más y nada menos que en la Biblia. Y a través de esta breve enseñanza que estamos dando hoy día, queremos invitarlo, instarlo a que no sea parte de la palabra de Dios. Porque mucha gente escucha a pastores que dicen ciertas cosas que no están en la Biblia y ya los dejan con duda. Entonces lo que tenemos que hacer es ser como los hermanos de Berea, como los bereanos, ¿verdad? Confirmar la palabra hablada y traída por otras personas. Acuérdense que la palabra profética ya fue dada, hermano. Y hoy en día hay mucho hombre que se dice ser profeta, que supuestamente está trayendo profecía para el pueblo. La profecía ya fue dada, hermano. La profecía se hace rema en su vida cuando usted se entrega de lleno a Cristo Jesús, cuando usted le da su vida y le rinde su vida a Jesucristo. Entonces viene la palabra de verdad, viene la profecía y se hace rema en su vida, hermano. Así es. De hecho, hermano Juan, yo estoy de acuerdo con usted. La palabra profética ya fue dada. El simple hecho es de que hay que cumplirla. Amén. El cumplimiento de la palabra de Dios está aquí. Ya estamos mirando lo que se ha desarrollado en el mundo. Hemos visto las violencias que han existido a través de las generaciones atrás. Pero yo pienso que hoy es el momento de tomar en cuenta, de valorizar la palabra del Señor. Y para eso vamos a entrar en la introducción, verso a verso, lo que viene siendo el estudio expositivo de Colosenses en esta hermosa mañana. Y vamos a entrar en la introducción, vamos a tocar el punto de la introducción. En el versículo 1, en Colosenses capítulo 1, Pablo es el autor de esta carta y él se introduce de esta manera, y leo la palabra textualmente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero quiero tocar algo muy importante en la introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se introdujo de esta manera Pablo? En varios versículos de la Biblia, Pablo siempre se introduce diciendo de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué él utiliza esta introducción? Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, en uno de los comentarios que yo he leído y he estudiado, habla acerca de que Pablo era un hombre, y lo sabemos porque la palabra de Dios dice, un hombre estudiado, un hombre que tenía gran conocimiento de la ley, de las cartas del Torá. Pero cuando él fue impactado por el encuentro que tuvo con Jesucristo, él después en sus cartas se introduce como el menos o el más pequeño de los apóstoles, hermano Juan. Él siempre dice: yo soy el menos y el más pequeño de los apóstoles. Y mientras que yo hacía una investigación, miramos que Pablo se humillaba ante el lector, porque eso es una carta, es una epístola. Le daba a conocer al lector de que Pablo simplemente era un servidor de Jesucristo. Amén. Sí, es lo que notamos en las cartas de Pablo, que él no se hizo más de quien servía, o sea, como diciendo, no se sentía más que su Señor, ¿verdad? Sino que siempre, como dice usted, hermano, se hacía el más pequeño de los demás, porque no había altanería en su corazón, no había orgullo, ¿verdad? Como hoy en día, que hay el apóstol, el profeta, que hasta guaruras traen, ¿verdad, hermano? En aquel tiempo no existía nada de eso, porque sabemos claramente que el Señor nos guarda, pues, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos sencillos, que seamos humildes, ¿verdad? Que no nos enaltezcamos por el conocimiento que Él nos haya podido dar y el conocimiento que cada uno tengamos respecto a la palabra del Señor, porque para
para eso es que Él nos llamó. Él nos llamó para ser útiles, ¿verdad? Para ser útiles en su voluntad, para ser útiles de llevar un mensaje a otros, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas cartas nosotros como siervos del Señor hemos escrito? Wow. ¿Verdad? Porque usted decía, Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. Pero él escribe. Hoy en día no se ve que un apóstol o un pastor le escriba a otro pueblo o a los hermanos de otra aldea. No. Ahora todos esperamos a que la gente llegue a escuchar palabra al templo, pero no nos preocupamos porque esta gente reciba una carta o un mensaje de nosotros de salutación, como dice él, ¿verdad? En el capítulo 3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y habiendo oído de vuestra fe. O sea, él ya sabía, ¿verdad?, a quién le escribía. O sea, no era gente desconocida, era el pueblo del Señor, ¿verdad? Entre nosotros. ¿A cuántos miembros de la iglesia o a cuántos hermanos de Cristo le hemos escribido, hermano Nick? Bueno, ese es un punto muy importante. Pablo, como usted lo dice, conocía la condición de la iglesia. Amén. Conocía el corazón de la iglesia. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos estos versículos bíblicos, en Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo nuevamente, una introducción sencilla, y lo leo textualmente, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces él conocía el cuerpo de Cristo. Y no menospreciaba al pueblo. Y no menospreciaba al pueblo, no importando su Porque condición. dice a los santos. No se andaba fijando en la condición de ellos, ni dice, no, sí, que tú, que te la llevas. No, a los santos. Independientemente de lo que ellos pudieran ser, él no los tildaba, sino que decía a los santos, porque nos consideraba o los consideraba santos por el simple hecho de ser hermanos en Cristo o por ser llamados a la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Nuevamente en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, nuevamente textualmente, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mire este texto, lo vamos a leer nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Mandato nos lleva ordenanza. Una ordenanza. No de los hombres, sino directamente de Dios. Nuevamente, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora bien, ¿qué conocimiento tenía Pablo para poder recibir o escuchar la palabra del Señor con esa claridad? Y tener la confianza y la convicción de decir, apóstol de Jesucristo, por la voluntad que ha sido dada de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Así es. Así es. Tenía un nivel espiritual bastante amplio, porque yo creo que hoy en día ha de haber mucho hermano que ha de sentir, pues no se ha de sentir seguro, ni siquiera confía en sí mismo para hacerse llamar hermano. Así es. Amén. Así es. Entonces es importante que creamos lo que estamos viviendo, el evangelio que estamos viviendo, en la salvación que creemos, en la esperanza que tenemos, en la libertad a la cual hemos sido llamados, ¿verdad? Y tener esa confianza, esa convicción como la tuvo Pablo, que él mismo decía, ¿verdad? A los santos. Y así deberíamos de considerarnos los unos a los otros hoy en día. Ahora, vamos a leer varios versículos de esta carta a los Colosenses. Ya leímos la introducción, le explicamos al oyente, a aquel que nos está escuchando. He ahí la introducción de Pablo en una carta muy importante. Debes de identificarte, saber cómo identificarte con el pueblo. Hermano, la identificación con el pueblo es muy importante. Amén. ¿Por qué? Porque ahí el oyente definitivamente va a hacer una evaluación. Crea o no, hermano Pablo, hermano Juan, ese que las personas piensan, los predicadores o los que exponen la palabra, piensan que la gente
no hace una identificación con el predicador. Lo conocen, saben sus altibajas. Y sí, es importante identificarse uno con su pastor. Es importante, ¿verdad? Es importante. Ahora, versículo número 2, si tiene su Biblia ahí, estamos tratando con Colosenses. El tema de esta serie de predicación se llama Una Esperanza. Así que, versículo número 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Qué versículo, hermano? Versículo número 2. O del mismo, ¿no? A los santos y fieles, amén. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que le tienes a todos los santos. Amén. Muy importante, en la versión La Palabra de Dios para Todos dice, versículo 4, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Está dando la explicación del versículo 4. Ahora, al solamente meditar en estos versículos bíblicos, Pablo es un hombre de oración. Se identifica como un hombre de oración que está orando por esta iglesia. En el versículo 3, hermano Juan, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, siempre orando. Ahora, Pablo era un líder que oraba, un líder que conocía las necesidades del pueblo, de la iglesia, y los llevaba al trono de Dios. Independientemente de tener iglesia, siempre oraba por los demás, siempre orando por vosotros y dándole gracias a Dios. Aquí no dice dando gracias a Dios por vosotros, pero si estaba orando por ellos, yo creo que también estaba dando gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Estaba atrayendo cada necesidad, porque en todo tiempo, mientras estemos nosotros en este caminar, van a haber necesidades. Entonces Pablo se puede decir que era un guardia, porque él se mantenía siempre a la expectativa, siempre cuidando, custodiando al pueblo de Cristo Jesús, al pueblo de Dios, a través de la oración, ¿verdad? Porque es la única manera en la cual nosotros podemos contrarrestar los ataques y las acechanzas del maligno. Amén. A través de la oración. Ahora, Pablo, en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Nuevamente, se necesita el líder orar, se necesita que el líder ore, se necesita que el líder conozca la presencia de Dios, conozca la intimidad de Dios. Ahora, no solo Pablo ora por este pueblo, sino que da gracias a Dios. Hemos visto y realmente somos testigos de que no se mira estas cosas en las iglesias. Sí, eso estaba meditando ahorita en este momento en que hablábamos, ¿verdad? Cuando usted decía que el líder tiene que, orar por el pueblo del Señor, por su congregación, si le podemos llamar así en estos tiempos, ¿verdad? Porque no estamos en los tiempos de Pablo, sino que estamos en un tiempo nuevo, se puede decir. Entonces, instamos a los pastores, a los líderes, a que intercedan con oración por el pueblo que lideran, ya sea si es pastor, que ore por su iglesia, si es un líder de grupo, que ore por su grupo, si es un líder de sector, que ore no solamente por su sector, sino por cada líder que está designado en ese sector, porque me imagino que un sector es grande. ¿Cuántas, por ejemplo, hermano, ahorita que estamos hablando de este tema, cuántos líderes pueden haber en un sector cuadrado en lo que es, supongamos, en esta área de Los Ángeles, la calle Olympic hacia la calle Adams, entre la Vermont y la Western? Son miles de viviendas.
o cientos, como le podemos llamar, y solamente ese sector dividámoslo en cuatro partes, o en 5 partes, o en 10 si usted quiere. Cada sector va a tener un líder. Y tenemos que orar por ese líder para que este líder siempre esté preparado para sacar adelante al pueblo del Señor. Así es. Ahora, vamos a ir a Gálatas 5:6. Dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, el amor, Pablo se identificaba con estos líderes, con estos congregantes, con estos miembros de esta iglesia en Colosa, por el amor que los conectaba, ¿verdad? Amén. Ahora, si vamos nosotros a Efesios 3:17, la palabra de Dios dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Nuevamente miramos Pablo en el versículo 3, siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios. Entonces damos gracias a Dios. Es una alegría, una expresión de alegría que hay en el corazón de Pablo, que se puede identificar como amor. Podemos ver nuestros hijos, le damos gracias a Dios por nuestros hijos, por la vida de ellos. Damos gracias a Dios por donde vivimos, por el trabajo, por el alimento. Damos gracias a Dios. Es el sentimiento de agradecimiento, es porque hay cariño, hay amor y hay un afecto en alguien o algo. Amén. Entonces Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Colosa. Y no solamente da gracias a Dios, sino que está orando fervientemente por ellos. Intercediendo por la iglesia. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, el amor que le tienes a todos los santos. Hermano Pablo, no necesita uno tener un nivel grande de inteligencia, un nivel grande de finanzas, económico, de economía, para estimar a una persona. Puede ser la persona más humilde, podemos hallar amor en esa persona. Amén. Pablo no se fijaba en el estatus de la persona, sino que cada miembro de esa iglesia era muy importante para él. Era como un hijo, una hija. Realmente era como todo lo que él poseía, era su iglesia. ¿Por qué? Porque sentía mucho amor por la iglesia. Así es, y es lo que se necesita, pues, hacer la obra por amor, no hacer la obra por intereses carnales, sino por amor, porque nosotros por amor hemos sido salvos. Bueno, hemos sido comprados a precio de sangre, de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor se dio a sí mismo por amor. Y ese amor tiene que existir en cada líder, en cada hombre que se integra, que se incorpora al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque necesario es de que nos amemos como hijos de Dios y que hagamos las cosas por amor a Dios. ¿Verdad? Versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Han escuchado, la iglesia de Colosa fue transformada, porque al escuchar el mensaje de salvación de Cristo Jesús, ahora ya no les importaba lo que los sacudía en el ámbito de lo natural, persecución. Recuerden, al leer las cartas paulinas, estamos mirando la persecución en contra de la iglesia. Recuerda que aún Pedro fue partícipe de la persecución de la iglesia porque no se circuncidaban, no se judaizaban. Entonces Pablo exhortó a Pedro y le dijo: tú que comes con los gentiles, tú que habitas con ellos, pero aún así los quieres judaizar, llevándolos cautivos a la ley. ¿Qué? Otra vez. Otra vez.
devolviéndolos de donde Dios ya los había Rescatado. sacado por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que transforma una comunidad, hermano Pablo? Pues lo que transforma a una comunidad es el Evangelio de Cristo. Más bien le decía yo a un hermano ayer, porque fíjese que es curioso, allá afuera anda mucha gente, hermano, que ha conocido el Evangelio, que en una oportunidad de su vida alzó su mano para decir recibo a Cristo como mi Salvador, y que ahora andan afuera nuevamente con crucifijos en el cuello. Era lo que usted decía. Pedro los quería llevar otra vez cautivos al judaísmo de donde el Señor ya los había sacado. Hoy en día hay mucha gente que ha aceptado a Cristo Jesús, pero se han vuelto a los viejos rudimentos de este mundo, la cual ya habíamos sido rescatados de ahí por medio de Cristo Jesús. Entonces, yo le digo a la gente, le decía a estas personas, ¿ustedes creen que estando como están van a alcanzar la esperanza viva de la cual estamos hablando en esta tarde? Pues me decían, uno me decía que no, el otro me decía que sí, pero en realidad ellos no estaban enfocados, ni siquiera sabían en el estado en el que están viviendo. Refiriéndome a que ellos creen que pues estuvieron en el pueblo del Señor y se apartaron. Tal vez ya no pecan deliberadamente, pero siguen pecando. Entonces la palabra de Dios nos insta a que permanezcamos en Cristo y que santifiquemos este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Así es. Amén. Nuevamente, dice el versículo 5, en la versión La palabra de Dios para todos. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Nuevamente vuelvo a pasos muy básicos, muy elementales para un nuevo creyente. Escucharon la palabra, se convirtieron, pero algo sucedió en ese momento que ellos escucharon la palabra, algo sucedió en sus vidas que totalmente los ha transformado, hermano. Amén. Es una palabra, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Ya no serán iguales, ya no serán los mismos, porque la palabra, como dice usted, les causó un impacto en sus corazones, de la cual, volviéndose atrás, no podrán participar de las viejas obras de la carne, porque van a tener aquella alarma ahí, van a tener aquel pendiente, y el Espíritu Santo que va a estar ahí constantemente redarguyendo. Así es. ¿Verdad? Y seguimos con la lectura, el versículo 6, hermano Pablo, se puede leer en el capítulo de Colosenses. Que dice de la siguiente manera, dice que ha llegado hasta vosotros, bueno, el Evangelio verdadero, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y que conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Wow. El conocimiento, ¿verdad? De la gracia, o sea, no ficticio. Un conocimiento no traído por hombres, un conocimiento no escrito por una mente humana, sino un conocimiento de parte de Dios. El conocimiento que oíste desde que lo oíste, dice, y conociste la gracia verdadera, porque no hay otra gracia. Y si la hay, no va a ser la de Dios, porque dice la gracia de Dios en verdad. Una gracia pura, una gracia que transforma, como usted decía. Continúo con el 7, ¿no, hermano? Bueno, quiero dar una explicación antes de seguir en el versículo 7. Nuevamente estamos en la programación Logos, de pastor a pastor, una charla bíblica.
Y estamos aquí dándole las gracias a nuestro hermano Juan por permitirnos estar en sus instalaciones de radio. Y ha sido una bendición para todo aquel que está escuchando este mensaje de serie, Una Esperanza. Y queremos darle la oportunidad a las personas que están escuchando de que nos manden mensajes. Mi correo electrónico es iglesiasemilla@yahoo.com. Nuevamente es iglesiasemilla@yahoo.com. No sé si el hermano Juan quiera dar su correo electrónico. Pues siempre estamos juntos, hermano. Sí, está bien. Si usted que nos escucha se quiere comunicar, pues ya escuchó al hermano Nick, @semilla, Iglesia Semilla, @yahoo.com. Usted puede mandar su correo electrónico, aunque de antemano, hermano, quiero que sepa que detrás de las redes sociales, hermano, hay mucha necesidad. Así es. No hay una, no hay dos, ni hay tres, hay muchas, hermano. Hay una infinidad de gente que está confundida, atrapada. Otra que no, o sea, sí ha conocido el Evangelio, pero todavía no se le ha desarrollado por todo lo que hemos visto hoy en día. Mucha gente pregunta, a mí me han preguntado, que si el pastor fulano es de Dios, que si el pastor mengano, o que si hay que bautizarse en el nombre de Jesús, o que si hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. O sea, a la gente ya se le presentó el Evangelio. El problema es que no les dieron seguimiento. Ahora, déjeme decirle algo. Es por eso que hemos creado esta programación. ¿Por qué? Porque vamos a ir de verso a verso exponiendo la palabra para que todo aquel oyente que está pasando por confusión doctrinal, confusión y de identidad en Cristo, pueda nuevamente sembrarse o dejar que la palabra sea sembrada en tu corazón y en tu mente y salgas de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Amén. Entonces seguimos nuevamente ahí en el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En la versión actual dice: eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero. En la versión Reina Valera dice: como lo habéis aprendido de, nuevamente, lo habéis aprendido de Epafras, nuevamente, nuestro consiervo. Ahora, se necesita un líder. Amén. Porque la iglesia de Colosa aprendió el amor a los santos por medio de ¿qué? Por medio de un líder de la iglesia. Por medio de un hombre que se comprometió no solamente a enseñar la sana doctrina a la iglesia de Colosa, sino que les enseñó a amar a las personas. Hermano Pablo, ¿cuál es el enfoque que necesita la iglesia? Tener amor, que el líder tenga amor por las almas más que nada, que el líder ame las almas y pueda dedicarse a ellas en amor. Fíjese, yo estaba viendo que dice aquí: nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. O sea, ministro de Cristo para vosotros. O sea, aparte de ser ministro de Cristo, es un enviado hacia el pueblo, porque dice ministro de Cristo para vosotros. O sea que aparte de ser un ministro, aparte de pertenecer al pueblo del Señor, también tenemos que aprender a ser enviados a otros. Amén. Amén. La palabra en el griego para ejemplo es tupos, y esa palabra viene con un contenido muy importante. O sea, en pocas palabras, en el diccionario Vine dice que esta persona no solamente es un siervo, pero es una figura, es la imagen de Cristo en esta tierra,
de lo que debe de ser un gran líder. La palabra tupos en el griego es ejemplo, tipos, tupos, pronunciación, tipos en el griego quiere decir alguien realmente con las mismas características, con unas características que no se pueden variar, sino que este ministro, por ejemplo, lo que estamos estudiando nuevamente, este hombre de Dios, Epafras, no simplemente era un líder que olvidó su posición en Dios, sino que un líder que conocía realmente lo que era amar al pueblo de Dios. Y es ahí que nosotros debemos nuevamente volver a conocer la palabra. Debemos de nosotros tener es una responsabilidad el que nosotros expongamos la palabra como debe de ser, por la sanidad espiritual, por la salud espiritual del pueblo hispano, del pueblo de la iglesia, del pueblo americano. La salud espiritual es algo muy importante, como la salud corporal. Pero nuevamente, hermano Pablo, en inglés dice you learn about, o sea que aprendieron de alguien. Un buen discipulador que tiene una célula va a instruir ese grupo para que se multiplique sanamente a través de la palabra de Dios. Pero en Efesios, hermano Pablo 4:20, Pablo afirma y confirma esta palabra: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces el modelo de este siervo en el versículo 7 era Cristo, su modelo, ¿verdad, hermano Juan? Amén. Ahora, la iglesia, Pablo lo llama fiel, hermano. Pablo lo describe como un hombre fiel. Amén. Mas vosotros, dice, no aprendisteis así de Cristo. O sea que es muy importante la manera en que el líder va a instruir al pueblo del Señor. Así es. Teniendo que llevarlo por la senda de la verdad, ¿verdad? Si en verdad le habéis oído, dice el 21, y habéis sido por él enseñados. O sea que estamos hablando de un espejo, de un reflejo, ¿verdad? Una imagen de influencia. Exactamente. Aleluya. Amén. Ahora, en el versículo 8 hace una transición Pablo. De este mismo verso, ¿cuál? Colosenses capítulo 1, versículo 7. Pablo hace otra afirmación en el versículo 8, dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versión actual: Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. Nuevamente, los elementos muy importantes para la salud espiritual de un cristiano es conocer al Espíritu Santo. Ahí, cuando tú lees la palabra de Dios y tienes conocimiento del Espíritu Santo, eso da una revelación a tu vida. Versículo 9, Juan, hermano Juan, si lo puede leer. Dice: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow. Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia y tenemos conocimiento, tenemos oración, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice, primeramente, orar. No cesamos de orar. ¿Por quién? Por el pueblo. Segundo, dice, pedir. ¿Para qué? Para ser llenos de qué? Del conocimiento de la verdad o de la voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. ¿Ser qué? Sabios, tener sabiduría e inteligencia en el espíritu. Ahora, quiere decir que la iglesia de Colosenses fue una iglesia convertida.
era una iglesia convertida. Porque número uno, las características de un buen cristiano no es tanto las obras que podemos hacer, no es tanto el conocimiento, pero antes del conocimiento viene el amor. La característica de una iglesia, de una persona que ha sido transformada, es que tiene amor. Amén. Tiene amor. Ahora, tenemos 5 minutos más para concluir esta primera parte de este estudio, si se puede decir, verso a verso. Logos. Estudio Logos, de pastor a pastor. Amén. En las cabinas de la radio de nuestro hermano Juan Pablo el emisario. Muy importante, vamos a tocar este punto en el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, recuerde, el oír, por el oír viene la fe. Punto número 2, no cesamos de orar por vosotros. La intercesión, muy importante, intercedemos. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un nivel de comunión con el Padre que nos trae revelación a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Número 3, no cesamos y de pedir que seas llenos de conocimiento. Hermano, que seas llenos de conocimiento. Se necesita el conocimiento. Dice la palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahora, Pablo está pidiendo ¿qué? Conocimiento. Conocimiento son sinónimo de ¿qué? De verdad. Amén. Amén. Entonces la verdad y el conocimiento te va a hacer libre de la ignorancia espiritual. Vas a conocer al Dios verdadero, pero vas a conocer su palabra, que va a ser plantada en tu corazón y en tu mente, que va a producir frutos. Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu, pero cada uno de nosotros posee frutos. Hay frutos dentro de nuestro corazón que nadie conoce más que Dios, y son dones espirituales que tú necesitas desarrollar, empezar a desarrollar para que esa palabra que es sembrada en tu corazón empiece a dar fruto, empiece a dar esa revelación al pueblo de que realmente cuando escuchamos, cuando oramos y aplicamos la palabra de Dios, viene una bendición de parte del Espíritu. Amén. Amén. Punto número 4, de su voluntad. Muy importante, debemos de conocer la voluntad de Dios. Debemos de saber la voluntad, el por qué estamos en este mundo. Los colosenses la conocían. Ellos sabían la voluntad de Dios, la conocían. De tal manera, ¿por qué? Porque la imagen de Cristo en su líder poseía no solamente la imagen, sino el amor hacia la iglesia, hacia el mundo, hacia los santos. Punto número 5, toda sabiduría. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué tremendo. Porque no solamente por vista caminamos, Amén. sino en el Espíritu. Necesitamos la inteligencia espiritual, hermano Juan. ¿Por qué? Porque debemos de discernir los espíritus que se están manifestando hoy en día en este mundo. Si no poseemos la inteligencia, 3 puntos importantes: llenos de conocimiento, sabiduría e inteligencia, pero se está basando en la inteligencia espiritual. Esta es una ciencia, hermano. Entendamos eso, que el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia vienen de parte de Dios. Amén. Dice la palabra en Génesis, porque Dios con sabiduría ¿qué? Los cielos y La tierra. Amén. Así que damos gracias a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un honor muy grato, muy grande haber estado aquí con mi hermano Nick Torres. Solo que estoy un poco impresionado en este verso 9 de Colosenses 1, porque según veo, el verso está pequeño, pero es una inmensidad de conocimiento lo que aquí se encuentra, ¿verdad? Porque como decía usted, habla de la oración, habla de interceder para ser llenos del conocimiento, habla de tener entendimiento para hacer la voluntad de Dios, habla de adquirir sabiduría, habla también de ser inteligentes y habla también del discernimiento espiritual para que podamos también saber cuáles son las intenciones del maligno. No solamente para poder caminar o andar como él anduvo, sino que tenemos también que
que ser instruido. Es una especie de preparación, hermano, este verso 9. Así es que en el próximo programa, ¿Qué le parece si desarrollamos el verso 9? en el siguiente programa, sí, amén. Quiero decirles algo a los hermanos que están escuchando. No es una coincidencia el de que si estás escuchando esta palabra, hermano Juan, entiendo por medio del Espíritu Santo, la necesidad y la hambre de la palabra de Dios. Amén. Ahora, como usted dice, este versículo 9 es la llave para desarrollar un conocimiento sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Pablo pide 3 cosas que pueden ser dadas, o él declara 3 cosas dadas: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Pero la llave de todas estas es este punto importante de la voluntad. Si conocemos, dice aquí, si tenemos conocimiento de su voluntad, si tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a cumplir el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Hermano Juan, si quiere cerrar. Amén. Sí, hermano, pues qué interesante, ¿verdad? Como ya lo acabo de decir, ha sido un placer haber estado en esta oportunidad compartiendo la palabra con mi hermano Nick. Y pues esperamos que nos puedan también escuchar en el próximo capítulo de este mensaje. Y pues nos despedimos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por el momento que nos permitió haber compartido esta palabra. Y como dijo ya el hermano, yo lo voy a invitar a que dé otra vez su correo electrónico por si usted se quiere comunicar con él, hermano. Amén. iglesiasemilla@yahoo.com. Pueden mandarnos ahí mensajes, o si no también en la página de Facebook New Seed, Nueva Semilla, se deletrea NEWSEED, 2 palabras, New Seed. Ahí en Facebook estamos ahí también poniendo mensajes, dando ánimo al pueblo de Dios. Pero nuevamente le damos gracias a Dios por este tiempo, hermano Juan, por la oportunidad de estar en su cabina radial. Y es nuestra intención traer una palabra relevante, una palabra fresca, a través de la palabra que se ha estado exponiendo verso a verso. Y nuevamente estamos en la serie de estudio de la carta a los Colosenses en su capítulo 1. Y no se olvide que está usted en Logos, de pastor a pastor. Que el Señor le bendiga.